El próximo jueves se cumplen 10 años, una década ya de esta terrible hecho de violencia estatal que fue la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas y un hecho represivo de una gran envergadura. A pesar de que ha pasado esta década, a pesar de la constante movilización, resistencia de los padres y normalistas, pues sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano. Para hablar justamente de estos pendientes, dónde estamos parados en esta crisis, digamos, paradigmática de violación de derechos humanos, que es la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, le agradecemos a María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que nos toma esta llamada. El Centro Pro es una de las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los padres y madres y a los normalistas de Ayotzinapa después de esta tragedia. María Luisa Aguilar, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, te agradecemos enormemente, María Luisa, que nos tomes esta llamada. Sabemos que el Centro Pro pues es uno de sus casos más relevantes de acompañamiento, es justamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ustedes han estado muy al pendiente de dónde está en este momento este caso. ¿Nos puede hacer un resumen de cómo estamos llegando a cumplirse, lamentablemente, esta década todavía sin tener la verdad y la justicia para los normalistas de Ayotzinapa? ¿Dónde estamos parados? Sí, muchas gracias y muchas gracias por siempre darle seguimiento al caso. Como bien lo mencionas, lamentablemente en un par de días se cumplirán 10 años de las desapariciones de los 43 estudiantes y llegamos a un momento en el que pues no, las familias no han logrado alcanzar la verdad ni alcanzar justicia. Como saben bien, al inicio de esta administración hubo unos esfuerzos relevantes de buscar avanzar. Hubo algunos pasos que se dieron que son importantes. Los más importantes ha sido la identificación de 2 estudiantes en un lugar además donde que no había estado la versión oficial del caso. Pero lamentablemente después de que hubo algunos avances importantes, lo que sí sucedió fue que en tanto se topó con la información que el ejército no quería dar, bueno. Sí, te escuchamos bien. Ay, perdón, no. Yo escucho un eco y no sé si... No, perdón. De pronto ocurre este rebote, pero te escuchamos bien y también te escuchas bien a la radio. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, lo que mencionaba es que en los últimos 2 años hemos tenido una serie de obstáculos que lamentablemente han llevado a que no sea posible alcanzar la verdad. Lo principal es, obviamente, que los tiempos políticos se sobrepusieron al alcance de la verdad y se buscaron dar respuestas que muy rápidas sin priorizar el hecho de que se pudiera consolidar la investigación. Y por el otro lado, cuando las familias y sobre todo el grupo interdisciplinario de expertos independientes buscó acceder a información del ejército mexicano, lamentablemente lo que vimos fue una respuesta de más obstáculos que han evitado que se pueda acceder a más información que podría ayudar a conocer más de qué ha sucedido en el... Así es. María Luisa Aguilar, solo para precisar, ¿son 2 o 3 estudiantes los que se han identificado en en estos años? Son 3 estudiantes en total, un estudiante que fue identificado en 2014 y 2 más en esta administración, como decía, en un lugar ajeno a lo que se había presentado como el paradero último de los estudiantes en la antigua administración, en la investigación de la administración pasada. Así es. ¿Recuerda los nombres de casualidad de estos 3 estudiantes? Sí, claro que sí. Es Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Alexander Mora Venancio y Yosivani Guerrero de la Cruz. Son los 3 estudiantes que están reconocidos. Y lo que decías es muy importante. Estos 2 últimos fueron encontrados, si mal no recuerdo, es Barranca de la Carnicería, en un lugar distinto al basurero de Cocula, donde según la versión histórica oficial presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto habían sido incinerados.
Así es, estos dos estudiantes, Cristian Alfonso y Yosivani, fueron identificados en este lugar que fue denominado la Barranca de la Carnicería. Uh-huh. María Luisa Aguilar, en términos generales, ¿crees que a pesar de que, digamos, quedan muchos pendientes, tanto los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía Especializada o la Unidad de Investigación Especial en el periodo de Omar Gómez Trejo, que estuvo al frente, se logró conocer más acerca de la verdad? No sé, por ejemplo, este tema de que aparentemente 17 de ellos, que los que habían presentado en Barandilla, luego fueron llevados a otro sitio. Es decir, ¿hay poquitos detalles más para conocer qué pasó realmente con los estudiantes? Sí, hay un par de información que es relevante mencionar. Lamentablemente, con el paso de 10 años, difícilmente vamos a conocer minuto a minuto qué sucedió esa noche, pero con el impulso de esta investigación, como decía, sobre todo al inicio de esta administración, se lograron conocer algunos detalles relevantes. El que mencionas es muy importante, que un grupo de estudiantes llegó a Barandillas, pero en realidad un tema más amplio es que, bueno, que los estudiantes no fueron detenidos en un solo lugar y llevados a un solo lugar, sino que hubo grupos de ellos que fueron separados y llevados a distintos lugares del estado, de la zona norte del estado. También tenemos más información, sobre todo sobre la obstaculización y sobre todo la manipulación que hubo en la investigación durante los primeros meses después de los hechos. Información sobre cómo esta verdad histórica que mencionabas fue construida a base de irregularidades en la investigación, pero sobre todo torturas. Y uno de los temas más importantes que se pudo avanzar en la investigación en esta administración durante los primeros años, nos parece, es la información a la que se tuvo acceso sobre la investigación que había en contra del grupo criminal que controlaba la zona en Estados Unidos, sí, que permitió, con base en interferencias de comunicaciones legales, es importante decirlo, eran intervenciones que se hicieron con permiso judicial en Estados Unidos, conocer más sobre la colusión que había por parte de este grupo criminal llamado Guerreros Unidos con las distintas estructuras y fuerzas de seguridad del Estado mexicano, incluyendo elementos del ejército. ¿Qué tal, María Luisa Aguilar? Te saluda Jesús Estrada. Justo creo que ese es uno de los puntos donde la investigación se topó precisamente. Quería preguntarte, en ese momento, en esa línea de investigación que era la que llevaba de este camión que supuestamente iba hacia Chicago aquella noche, que presuntamente, según el GIEI, podría haber transportado droga, pero en esas implicaciones de investigaciones donde el ejército es donde hubo, digamos, un primer obstáculo. Sí, así es. Mucho gusto en saludarte, Jesús. Igual, gracias. En uno de los temas que ha estado pendientes en la investigación o que se había dado como una de las líneas de investigación relevantes era si alguno de los camiones que habían tomado los estudiantes durante esa noche podía no haber tenido alguna carga de algún enervante que se utilizaba justo que traficaba el grupo criminal. Desde nuestra perspectiva es lo muy relevante de esta línea de investigación es que ha sido posible probar que este grupo criminal traficaba a nivel internacional, sobre todo gomo de opio, que es lo que se producía en la zona de Guerrero, y que la capacidad de tráfico era mayor, que contrario a lo que se nos había dicho en la versión de la primera investigación, era que se trataba de un grupo pequeño que tenía solo la capacidad de coludirse con policías locales, municipales, y un poco lo que se ha logrado con esta investigación es conocer que el grupo criminal tenía la capacidad de colusión incluso con autoridades de nivel federal, incluyendo algunos de los elementos del 27 Batallón y del 41 Batallón que estaban en Iguala.
Y como mencionas, este ha sido un tema central en la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación, y parte de ello donde la investigación llegó a un tope, donde ya no hubo la colaboración por parte de las autoridades federales de seguir avanzando, y sobre todo de tomar partido, de proteger directamente a las Fuerzas Armadas. Así es. María Luisa Aguilar, en el Centro PRO han acompañado a los padres pues en distintas instancias, incluido digamos los diálogos, los encuentros con el presidente López Obrador. ¿Cómo está terminando la relación de los padres y madres de los normalistas con el presidente López Obrador? Sí, lamentablemente el hecho de que las investigaciones hayan topado, que se haya buscado eso, poner por encima los tiempos políticos, por encima el acceso a la verdad, pues llevó a que hubiera un deterioro muy severo en el diálogo, sobre todo en los últimos 2 años, pero más todavía en el presente año. Sí. Las familias, como bien mencionas, han estado sosteniendo, diversos diálogos con el presidente directamente, y en la última reunión que tuvieron a finales del mes de agosto, las familias fueron muy claras en decirle al presidente que sabían que se habían logrado algunos pasos, que habían sido pasos relevantes al inicio de esta administración, pero que se iban muy decepcionados en no haber podido alcanzar la verdad. Se habían ido decepcionados también porque no habían podido avanzar en particular en el tema de que el ejército colaborara con la investigación, y ahí fue el momento en el que ellas decidieron terminar con este diálogo, también muy conscientes de que es necesario buscar una forma de mejorar el diálogo con la próxima, con la presidenta electa. Así es. Finalmente, de mi parte, María Luisa Aguilar, como coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, ante instancias internacionales, ¿en qué situación hay quejas, demandas del caso Ayotzinapa? ¿Están abiertos expedientes ante la Comisión Interamericana o ante alguna otras instancias? Sí, así es. La Comisión Interamericana da seguimiento a las medidas cautelares que se abrieron en octubre del 2014. Estas medidas siguen vigentes. La Comisión Interamericana ha puesto en marcha todos sus mecanismos que tienen, mecanismos ordinarios y extraordinarios. Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llega a México auspiciado por la Comisión Interamericana. Ellos son quienes crean el mecanismo y también dan seguimiento por otras vías al propio caso. Hay otros mecanismos internacionales que también están monitoreando el avance de las investigaciones, como el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y todos estos mecanismos siguen activos y siempre con las posibilidades de activar cualquier otro mecanismo que esté en estos mismos instancias. María Luisa Aguilar, una última pregunta de mi parte. Es un poco compleja, pero y tenemos poco tiempo. Pero a ver, casi una semana prácticamente va a asumir Claudia Sheinbaum la presidencia del país. Las familiares de los normalistas ya le han pedido que retome el diálogo y, por supuesto, las investigaciones, pero un contexto en el que se mantiene, digamos, la misma fortaleza del ejército, de las Fuerzas Armadas en las instituciones, con Omar García Harfuch, ahora que estará al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Puede haber algún viraje? ¿Podremos esperar resultados de parte del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo podría haber resultados en este contexto? Pues sí, como mencionas, las familias ya han sostenido un diálogo inicial con la presidenta electa. Ellas fueron pues muy claras en solicitarle que ella misma se haga una idea de lo que es el caso, de los dónde están los obstáculos y las prioridades. Nos parece desde el Centro PRO que hay algunos temas que están pendientes, que son urgentes, que darían pistas de cuál es la voluntad de la próxima administración. El primero es hacer cambios en quienes están dirigiendo
la investigación, tener un perfil que sea capaz de llevar a cabo una investigación tan compleja como que conozca de casos de derechos humanos, lo que no tenemos en este momento, la priorización de las extradiciones que están pendientes, en particular la del titular o el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Y como mencionas bien, otro de los temas que serán claves para conocer como cuál es la posición de la próxima administración es eso, el cómo se buscará la colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación y eso nos dirá mucho del compromiso. Muy bien. Y finalmente, María Luisa, ¿está pactado un encuentro con Claudio Sheinbaum ya siendo presidenta o todavía no está agendado? No, todavía no está agendado. Las familias le solicitaron a la presidenta electa que pues a la brevedad, después de tomar su puesto, pudiera llamarlas y empezar a hacer un trabajo, o más bien a renovar el diálogo en este caso. Así es. Esperemos que sea pronto ese encuentro. Por lo pronto, muchísimas gracias, María Luisa Aguilar, por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por siempre darle un espacio al caso. Al contrario, gracias a ustedes, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que junto con el Centro de Derechos Humanos La Montaña, de la Chinolan allá de Guerrero, pues han sido dos de las organizaciones que han estado más pendientes y con este acompañamiento jurídico y político también de los padres y madres de los normalistas. Y bueno, pues ya hemos visto también que especialmente el Centro Pro ha sido muy cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también del lado del Centro de la Montaña, Vidulfo Rosales ha estado muchas veces en el ojo del huracán, pero pues habrá muchísima información a lo largo de esta semana y las siguientes, porque se están cumpliendo ya estos 10 años, una década de este hecho paradigmático. Muchas veces lo hemos dicho, fue un acontecimiento que cimbró, que fue un golpe de conciencia para millones de mexicanos de que estábamos viendo esta situación grave de desapariciones y de crisis de derechos humanos, de una virtual guerra informal que no era reconocida por los estados, ni por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, ni por el actual de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno supuestamente progresista, pero que al menos en este caso no cumplió a los madres y a las padres de llevarles verdad y justicia sobre dónde están sus hijos. Por supuesto que a lo largo de la semana vamos a tener entrevistas con otros protagonistas. Esperamos también recordar los testimonios de los estudiantes que fueron víctimas directamente de esos hechos hace 10 años y evidentemente las movilizaciones que van a llevar a cabo a lo largo de esta semana. Tienen un calendario, empiezan ya ayer, hoy, ¿no? Ayer, de hecho, empezó ya en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ya el día de hoy tienen un encuentro en la Ciudad de México con San Gregorio, el pueblo de San Gregorio allá en Xochimilco, reprimido hace pocos días, y toda la semana van a tener actividades en la Ciudad de México. Por cierto, ya dejamos la nota en redes sociales del evento de ayer también, cómo criticaron los estudiantes normalistas que se mantiene 10 años después la criminalización y estigmatización contra los normalistas, en este caso, digamos, criticados por diferentes voceros del gobierno federal. Y es una situación lamentable. También recordaron el asesinato apenas en marzo de este año de otro estudiante, Yanqui Cotán Gómez, reprimido. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.